Muchas gracias por estar con nosotros, la verdad. Gracias a usted. Bueno, ¿cómo definiría usted personalmente la literatura LGTBI? Para ser exacto. La literatura LGTBI, yo añadiría Q y plus, porque ahora mismo Sí, se han ido alargando, sí, sí. aunque yo preferiría hablar ya de literatura queer en general, es decir, Q, que abarca todas estas poblaciones y todas estas nuevas formas de sensibilidad, de orientaciones, de subjetividades, de identidades que están surgiendo en la modernidad y que se correspondía con lo que antiguamente se definía sencillamente con literatura gay o literatura lesbiana. Ahora mismo esa etiqueta ha quedado un poco desfasada, puesto que hay otras sensibilidades aparte de la tradicional homonormativa y la lésbica normativa, pues hay otras sensibilidades y otras orientaciones y otras identidades. Y bueno, es un fenómeno que no es reciente, realmente la historia de la literatura queer es larguísima, o sea, vinculada a las orientaciones y a las identidades tradicionalmente llamadas gay y lesbianas, tiene muchísima tradición literaria. Otra cosa es que no ha estado en el canon, siempre ha sido literatura que ha circulado Sí, siempre generalmente. se la ha visto bastante acopada, sobre todo por los problemas de la sociedad y demás, ¿no? O sea, Sí, bueno, por cuestiones de homofobia, la homofobia claro, en una sociedad como la nuestra, que tiene una raíz judeocristiana, evidentemente la homofobia va vinculada mucho a la lectura que se ha hecho de la Biblia en el sentido de exclusión, sobre todo de los homosexuales, porque las lesbianas realmente no fueron centro de atención hasta claro. recientemente. Bueno, de hecho tuve la oportunidad de leer un poco, no sé si llamarlo ensayo o directamente texto, sobre los armarios del franquismo, Ajá, ¿ok? sí. Que ataca un poco el tema que usted mismo está hablando ahora mismo. Me llamó mucho la atención porque usted hace mucho énfasis sobre todo en lo que era la sociedad en general y cómo se ocupaba que siendo una sociedad tan o sea, tan ligada a los valores de la iglesia, eh, no se le podía ni siquiera tomar en cuenta a ninguno de los homosexuales porque se les veía como que estaban totalmente en contra de esto y bueno, tenían que de alguna forma excluirlo. Sí, no, la historia de la homosexualidad en Occidente es fundamentalmente una historia marcada por un proceso de criminalización de estas poblaciones, bueno, poblaciones entre las que me incluyo además, vinculadas esencialmente a tres discursos brutales. El discurso religioso que los convierte en personas contranaturales, es decir, personas que van en contra de la orden de Dios, personas enfermas según el discurso médico y delincuentes o criminales según el discurso jurídico. Cuando estos tres discursos empiezan a trabajar conjuntamente, se crea lo que se llama toda la homofobia occidental, que ha sido un periodo de muchísimos miles de años, no solo llega con el cristianismo, sino que incluso anterior al cristianismo. Entonces, claro, evidentemente estamos hablando de poblaciones que empezaron a poder expresarse y a poder escribir abiertamente sobre sus inclinaciones, sobre sus orientaciones y sobre sus identidades en los últimos 100 años. En los últimos 100 años cuando realmente empezó a circular en Occidente una literatura vinculada fundamentalmente a la problemática LGTB. Claro, ya con esto, quisiera saber sobre todo, tengo dos preguntas con respecto a todo lo que me ha dicho, ¿verdad? Que, en principio, ¿qué aspectos usted considera que conforman o rasgos que conforman como tal la literatura LGTBI y por qué se diferencia tanto de otras literaturas que atacan aspectos sociales? O sea, ¿por qué se le ve no como literatura literalmente social, sino específicamente como LGTBI? Bueno, en primer lugar tienes que entender que, igual que ocurría con la literatura escrita por mujeres en su momento, Claro, Occidente ha sido fundamentalmente más un territorio de exclusiones que un territorio de inclusiones. Y siempre se ha perseguido al judío, a la mujer, al homosexual, es decir, siempre ha habido determinadas poblaciones marcadas por el estigma y pues lo mismo que ocurrió con la literatura de mujeres está ocurriendo en parte con todo este estallido de la literatura LGTB. Es un estallido fundamentalmente de ocupar un espacio de visibilidad que no tenían hasta hace muy poco. Pero sí es verdad, y aquí voy a tirar piedras sobre mi propio tejado, sí es verdad que la actitud en un primer momento de victimización es lógica. Es decir, yo llevo 3000 años perseguido, quemado, injuriado, manteniéndome en silencio y viviendo una vida que no puedo vivir plenamente en mi orientación o en mi identidad por culpa de los poderes jurídicos, médicos y religiosos. Y evidentemente cuando me dicen ya puedes publicar, ya puedes editar, pues lo primero que hago evidentemente es empezar a contar todo lo que ha sufrido a estas claro. personas con las que yo me vinculo.
Entonces, por un lado hay un rasgo de victimización que yo realmente no comparto. Es decir, yo creo que precisamente una de las cosas que tendría que hacer la literatura LGTB, y es un problema que tengo ahora mismo, discusiones que tengo incluso con especialistas en este tipo de literatura, es que ya hemos pasado el periodo de quejarse, ya hemos pasado el periodo de decir, pobrecitos, qué desgraciadito eres, y tenemos que pasar ya a una posición más reivindicativa, más de lucha, es decir, de ponerse y de imponerse. Por eso prefiero el término queer, porque es un término fundamentalmente reivindicativo y activista que proviene precisamente del insulto que en Claro, Estados claro. Unidos se hacía de la palabra marica, ¿no? Entonces, yo prefiero siempre hablar de literatura marica. ¿Por qué literatura marica? Es más, los monográficos que yo he hecho de literatura precisamente tienen la palabra marica porque es una palabra que interpela directamente, es decir, una palabra que generalmente era la que se solía usar para intentar ningunearme, para intentar silenciarme, y yo cojo esa palabra, la suelto y la pongo en mitad de la academia. Y a ver Es lo que suele a ver hacerse lo de que apoderarse del despierta. mensaje del contrario para utilizarlo a favor. ¿Sabes? Efectivamente. Pues claro, claramente el objetivo es buscar una reivindicación. Ahora, mi Mm, pregunta es muy claro, ¿quiénes quieren buscar la reivindicación de este género? ¿No? mm. Bueno, a través de este género. Mi pregunta ¿es posible que personas que no pertenezcan al colectivo puedan incluirse dentro de la literatura LGTBI o literatura queer, como se lo quiera decir? Es una pregunta un poco peligrosa. Si me pongo como a mí me gustaría, que es soberbia gay o soberbia marica, te diría que una mierda. Que ya tenían ustedes mucho tiempo y que se dediquen a sus cosas, que esto lo tiene que hacer la gente gay. No, pero ahora, hablando en serio, la literatura afortunadamente trabaja con la ficción. Y a la ficción puede dedicarse cualquier persona. Cualquier persona puede construir mundos posibles. Es decir, la literatura no tiene por qué estar vinculada a una determinada orientación, a una determinada subjetividad, etcétera. Es decir, cualquiera puede crear un personaje gay, igual que muchos gays han creado personajes heterosexuales. No hay ningún problema. Porque es ficción, porque la literatura permite ese juego. Ahora bien, si la literatura quiere tener un tono confesional, si quiere ser una ficción sobre tu propia identidad y demás, evidentemente hablar de la propia experiencia solo se puede hablar desde la experiencia de tu propia identidad o de tu propia orientación. ¿Entiendes? Sí, claro. O sea, tú puedes construir un personaje que no seas tú, que tenga la orientación que te dé la gana. Ahora, cuando tú estás utilizando el tono confesional o estás haciendo una autoficción o estás intentando recrear minuciosamente los procesos psicológicos, es evidente que la persona gay sabe mucho más de esos procesos y sabe expresarlo mucho mejor. Pero en el campo de la literatura la creación es libre y por tanto no está vinculada ni a cuestiones de género ni a cuestiones de orientación. La literatura en ese sentido aguanta todo, pero salvo que sea en el campo ficcional, en el campo autoficcional. Cuando uno Es una opinión que me interesaba mucho saber de usted, sobre todo porque toca dos ramas diferentes, o sea, de personas que le dicen que no me da la gana de que tú entres aquí porque es mi espacio, básicamente. Mm. Y otra que se aborda desde el punto más parcial posible, básicamente, que dice que la literatura es ficción, que cualquiera puede entrar de él, justamente. O sea, Claro, lo esa hace era que la mi... literatura tiene esas dos caras. Claro, claro. Tiene la cara de la creación en el sentido puro y luego hay una parte de la literatura que intenta construir o recrear sensibilidades personales, subjetivas, que es lo que nosotros llamamos en términos muy generales autoficción. Es decir, cuando el autor se comporta como sujeto de la narración. Sí, sí. Entonces ahí es más cercano pues la persona que comparte ese tipo de elementos. De todas maneras, el gueto, las políticas de gueto, son respuestas muy lógicas, porque en muchas ocasiones, bueno, habrán escuchado muchas veces, que es una frase que detesto, ¿no? No, yo no tengo nada contra los gays, tengo hasta amigos gays, ¿no? Entonces te dan ganas de partirle la cara, porque yo soy de barrio y fundamentalmente yo trabajo así, es decir, cuando me atacan, ataco. Entonces, claro, a veces sí que hay una reacción de autodefensa muy lógica, porque siempre hay que tener en cuenta que igual que ocurre con la mujer, igual que ocurre con las personas trans, etc., estamos hablando de grupos humanos, ya no estamos hablando ya de literatura, o sea, de poder hablar en público, allá, claro. sino de grupos humanos que hasta el año 75, bueno, las personas trans todavía, hasta el año 75 eran calificadas como enfermas mentales y con necesidad de terapia. O hasta el año 78, en el caso de las mujeres, no podían tener acceso libre al mundo del trabajo. Es decir, estamos hablando de poblaciones que llevan menos de 60 años
ocupando un espacio en la vida pública. Pero en cuanto a su espacio en la vida pública, esto un poco siguiendo su línea, ¿usted cree que se le da una visibilidad siquiera similar a lo que el resto de la literatura puede ser o que se le da su puesto que merece? O... Sí, de todas formas la literatura tiene, el mejor crítico de literatura es el tiempo, es el paso del tiempo. Entonces, hay ficciones, vamos a llamarlas así, heteronormativas que no han sobrevivido y habrá ficciones gay y lesbianas que no van a sobrevivir. O sea, por supuesto la literatura depende de muchos factores, pero hay un elemento central, un núcleo muy significativo que es la calidad lingüística, Claro, la calidad como construcción, independientemente de que hable de temáticas y demás. Lo que sí puede quedar, porque a eso me dedico yo, por ejemplo, en la Edad Media, contextos que son muy malos, contextos que son malísimos desde el punto de vista literario, pero que sin embargo aparece por primera vez la figura de un homosexual. Entonces, puede quedar como ejemplo de literatura documental. La mala literatura va a seguir sirviendo, pero como documento. No tanto como obra literaria en sí, claro. sino como documento. Y en ese sentido también tiene su importancia. Mm, una duda que puede llegar a ser, muchas editoriales, bueno, esto es más que una opinión propia, es una parte de nuestra investigación, que utilizan mucho el concepto de la literatura LGTBI como para asegurarse un público, ¿sabe? Y en vez de buscarse la calidad o juzgar esa calidad que usted dice que determina de verdad qué es el valor de una obra, busca simplemente por poner una allí y ya está, que represente ¿sabe? Para acercar a ese público. ¿Qué piensa usted sobre eso en específico? La verdad es que también vuelves otra vez a poner el dedo en la llaga. Efectivamente, hay muchas editoriales creadas, por ejemplo, Egalé, algunas colecciones de Bellaterra, etcétera, Océano, la editorial Océano, que trabajan fundamentalmente con textos vinculados a las poblaciones queer LGTBI. Vale, y tú dirás, oye, pues parece que es un poco apartheid, ¿no? Solo pueden publicar o solo se pueden publicar este tipo de obras. Pero yo te pondría en el caso contrario. Es decir, no es una cuestión de calidad, es que la mayor parte de la literatura que se vende no tiene ningún protagonismo, ni se busca, ni las editoriales encargan textos que tengan que ver con esta problemática. Es decir, también es un mecanismo de visibilización Sí. lógico cuando el resto de las editoriales o el resto del mundo editorial no se preocupa por esta temática. Y hay una cosa que generalmente se olvida y yo creo que es muy importante. Gran parte de la gente joven que está saliendo, gente que a lo mejor es fluida de género, gente que ya desde el principio se posiciona como gay pleno o bisexual, etcétera, etcétera, toda esta gente necesita modelos. La literatura, leer novelas protagonizadas por gente como ellos o como ella, saber que existe otro tipo de posibilidades de amar, de compartir, de etcétera, de estar en el mundo, tener una orientación u otra, es muy importante que tengan esos modelos. Ocurre lo mismo con la televisión, ocurre lo mismo con el cine, es decir, son espectáculos de masas, son productos culturales masificados donde yo no me veo reflejado. Y de ahí vienen todos los problemas de homofobia en la juventud, de armarios en la juventud, etc. Y es que, claro, el mundo, en el 90% de los modelos que le ofrece, es un modelo heterosexual. Bueno, viene siendo así y es algo que tiene que ir. Y claro, afortunadamente ahora la gente joven está pasando ya de esto y ya se están planteando cuestiones, por ejemplo, como la poligamia, que antes se llamaba poligamia, ahora se llama pareja abierta o poliamor. Está la gente que está fluida de género, cada vez es mayor la cuestión de la bisexualidad. Por tanto, afortunadamente ya no hay tanta preocupación. Pero antes era muy importante que la gente más joven, con 13 o 14 años, en lugar de caer bajo la presión excluyente de un solo modelo, que era el heteronormativo, de repente decirle, no, mira, también existe esta historia de amor, también existe esta posibilidad de amistad, también existe esto y también existe el otro. Mucha más variedad. Sí. Ya para ir acabando, ya como usted habla de la juventud y demás, ¿cómo usted, como un camino futuro, lo que puede llegar a ser la literatura LGTBI? Es decir, si usted cree que se puede llegar a normalizar y verla simplemente como un género más de la literatura en vez de verlo como un tabú hasta cierto punto. Eso sería un triunfo, eso sería un triunfo. Ahora mismo
nosotros estamos mirándolo solo desde la perspectiva de personas blancas, europeas, tranquilas, con seguridad social, con jubilación seguramente asegurada, y que solo se tienen que plantear algunos problemas de carácter de supervivencia y de lujo cotidiano. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestra mirada en Europa, y vamos a incluir también gran parte de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá, son miradas muy privilegiadas. Es decir, aquí cualquiera me insulta por la calle y bueno, en primer lugar se tendrá que salvar de un cabezazo en la napia que le pienso dar y después de una denuncia. O sea, nosotros tenemos todo un régimen jurídico que protege, toda una serie, y la gente ya ha ido normalizando, a pesar de que los nuevos tiempos políticos no están por la labor. Pero el que, por ejemplo, las poblaciones LGTBIQ en Europa, en el mundo occidental, estén más o menos normalizándose, visibilizándose, adquiriendo derechos y espacios, visibilizándose políticamente en otras áreas como en el ejército, está bien. Pero es que el 70% del planeta, según los informes, el último informe de la ONU, que fue en el 2018, sobre homofobia de Estado, no homofobia social, la que se da en la calle, sino estados que tienen un sistema jurídico que excluye a homosexuales, lesbianas, transexuales y demás, es que es la mayoría. Hay muchísimos países donde todavía no se puede alcanzar la plenitud de derechos. Claro. Incluso en la propia Comunidad Económica Europea, como está pasando ahora con Bulgaria, como está pasando también con Hungría y con Polonia, que son países retrógrados al 100%. Entonces, claro, si en el propio Occidente todavía sí existen elementos, imagínate un país como Uganda, donde la muerte es lo más fácil para un homosexual. El ser asesinado es lo más fácil. O una transexual en Brasil, donde se pueden hacer... Entonces, claro, tú dices, bueno, algún día desaparecerá en la literatura occidental, seguramente dentro de poco ya será menos necesario y será analizado como, pues, novela negra, novela de género, como un simple subgénero de la literatura. Pero todavía sigue siendo necesario porque realmente nosotros estamos en un islote y todavía, ya te digo, según el informe de la ONU de 2018, la homofobia es imperante en el planeta todavía. Bueno, pues esperamos que esto pueda ir mejorando y de verdad que muchísimas gracias por la entrevista. Vale. Y si no va mejorando, soluciones, cabezazos y la energía directamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti.